Max, te están empezando a perder el respeto. Quédate hasta el final si quieres saber qué equipo va a fichar a Checo Pérez para 2026. Y suscríbete si tú también quieres que Checo siga en la Fórmula 1 el próximo año, porque lo merece, carajo. Y bueno, ya lo escucharon, ¿no? Russell, después del GP de Montmeló, no se quedó callado. Y es que después del toquecito, que más bien fue empujón con alevosía y ventaja, el inglés salió encendidísimo y dijo palabras que, aunque suavecitas para los medios, tenían un mensaje bien claro: Max, ya no sos lo que eras. Porque mira nomás la escena: curva rápida, defensa dura, y Max que se lanza como si todavía estuviera en 2021 peleando contra Hamilton con Red Bull en modo cohete. Pero ya no está Checo atrás, no está el coche volador, y ahora cada movimiento se ve más desesperado. George acabó cuarto, a pesar del golpe, a pesar de tener que enderezar el auto como si fuera Uber en la México-Toluca, el tipo se las arregló. Pero lo que más nos sorprendió no fue su carrera, sino la indirecta afilada que le mandó a Verstappen. No sé qué le pasa. Antes sabías qué esperar de él. Ahora parece que está probando que aún puede con todos, aunque no tenga ya el mejor coche. Sopas. Ese antes sabías que esperar suena más a antes eras bueno cuando tenías a Checo limpiándote la pista. Porque, vamos siendo sinceros, Max sin Checo es como tequila sin sal, puro ardor y cero sabor. Vamos por partes, paisanos. Porque aquí el punto no es solo que Russell lo haya dicho, el punto es que tiene razón. Y que lo estamos viendo todos, cada fin de semana. Verstappen ya no tiene el colchón que le daba Checo cuando estaba en modo escudero silencioso. Ahora tiene un Red Bull inestable, con dirección política más torcida que Asamblea del PRI, y un equipo que se cae a pedazos por dentro. Y Max, que antes parecía un reloj suizo, ahora se está comportando como chavo golpeado en la fiesta de graduación. Cada que alguien lo toca, se lanza con todo, hace caras, y termina lloriqueando por la radio. Y lo de Montmeló no fue accidente. Fue Max tratando de mandar un mensaje. Todavía mando yo aquí, a mí no me quitan espacio. Pero la neta, se le está volteando la tortilla. Porque ya no lo miran con miedo. Ya no le abren la puerta como antes. Y Russell, que tiene más futuro que presente, le dio justo donde le duele, en el ego de campeón solitario. ¿Y Checo, dónde entra en todo esto? Aquí es donde se pone buena la cosa. Porque si tú crees que esto es solo entre Max y George, te estás perdiendo la mitad de la novela. Porque en el fondo, el verdadero mensaje es este. Sin Checo, Max se ve normal. Y esto no lo dice solo Russell. Lo dicen los tiempos, las estrategias y los resultados. Desde que Checo dejó de ser su guardaespaldas de lujo, Max ha tenido que pelear solo, y se le está viendo el cobre. Porque sí, Max es rápido. Nadie lo niega. Pero también es un piloto que depende de tener todo a su favor. Y cuando no lo tiene, revive el viejo Verstappen, agresivo, desordenado y desesperado. Y lo que más coraje da es que muchos se comieron la narrativa de que Checo era el segundo. Pero sin Checo metiendo presión, defendiendo posiciones y dejando que Max se enfocara solo en la punta, el castillo de Red Bull se está viniendo abajo. Y ahora, entre rumores de cambio de jefe, patrocinios inestables y Checo que se les quiere ir, ni Max sabe dónde está parado. Russell habla por todos. Hay que decirlo, Russell no fue el único que se le quedó viendo feo a Max en Montmeló. Norris le cerró la puerta como si fuera cobrador del SAT. Leclerc lo pasó en pista sin drama. Y hasta Sainz, que anda con más rumores que rendimiento, lo hizo batallar. O sea, ¿qué le está pasando al campeón invencible? Pues lo que pasa es que ya se acabó el margen de error. Y Max no está sabiendo vivir sin privilegios. Como dice el dicho, el que nació entre algodones, no aguanta una piedra. Russell no lo dijo por ardido. Lo dijo porque él sabe lo que es pelear sin tener todo a favor. Porque sí, Mercedes anda en reconstrucción, pero George tiene que rascar cada décima. Y cuando ve a Max enojado porque no le abren la puerta, le hierve la sangre. Ah, y ya que estamos, ¿me van a decir que el toque fue de carrera? ¿Que no merecía ni investigación? A ver, si eso lo hace Checo, ya le estaría metiendo 10 segundos y una charla con Helmut Marko en alemán con subtítulos de amenaza. Pero como fue Max, lo dejaron pasar. ¿Coincidencia? Yo digo que no. Porque, ojo, lo de Montmeló huele a precedente. Porque ahora todo el mundo va a saber que si le cierras a Max, se lanza sin pensar. Y si te choca, no pasa nada. Bonito ejemplo para los novatos, ¿no? Y el que más va a aprovechar esto es justamente Russell. Porque después del calentón, ya lo dejó claro, no le va a tener miedo a Verstappen. Y eso, amigos míos, es el principio del fin para el dominio del neerlandés. Ya entrados en calor, vamos a desmenuzar un poco más esta crisis de Max.
Porque, seamos sinceros, no es la primera vez que se le ve frustrado, pero sí es la primera vez en mucho tiempo que se le nota tan vulnerable. Antes, bastaba con que Checo hiciera el trabajo sucio, con que Red Bull le diera el coche más dominante de la parrilla, y con que el equipo entero se volcara a mimarlo. Pero ahora, las cosas cambiaron. Y no solo cambió el coche. Cambió el respeto. Porque Verstappen ya no impone. Ya no da miedo. Ya no está en esa posición de si me cruzo con Max, mejor me quito. Ahora lo ven, y lo enfrentan. Como lo hizo Russell. Como lo hizo Norris. Como lo empieza a hacer Leclerc. Y eso, en la Fórmula 1, es un cambio de era. Hay que decirlo con todas sus letras. Max sin Checo, sin el RB19, sin el aura de campeón intocable, es simplemente un buen piloto. Muy bueno, sí. Pero no imparable. Y el problema es que Max se acostumbró a ser intocable. Se acostumbró a que nadie le discutiera. Se acostumbró a tener siempre la última palabra, incluso cuando se equivocaba. ¿Se acuerdan de Brasil 2022? Cuando Checo le pidió que lo dejara pasar para sumar puntos por el subcampeonato, y Max dijo que no. Que él tenía sus razones. ¿Y el equipo? Se quedó callado. Desde ahí, muchos ya veíamos que Max no es un líder. Es un piloto egoísta, dominante y protegido. Y cuando a ese tipo de perfil le quitas el respaldo, se cae solito. George Russell no es ningún tonto. El inglés sabe perfectamente lo que pasa en el paddock. Y lo que hizo en Montmeló fue exactamente eso, medirle el agua a los camotes. Lo provocó, lo tocó, y lo vio explotar. Y después, en las entrevistas, con cara de yo no fui, le mandó el dardo más venenoso que hemos escuchado este año. Porque decir que Max ya no es el mismo, es decirle en la cara. Sin Checo, sin coche dominante, y sin escudo, no das el ancho. Y miren, si esto lo dijera un Tsunoda, un Magnussen, un novato cualquiera, pues uno lo deja pasar. Pero Russell no solo le ha peleado a Max en pista, sino que lo ha vencido. Y eso, para Verstappen, duele más que perder la pole. Todo esto, además, no pasa en un vacío. Porque mientras Max se pelea con todo el mundo, el equipo Red Bull está en su momento más frágil en años. Ya no está Newey con la cabeza metida al 100% en el auto. Helmut Marko anda más metido en política interna que en carreras. Horner no convence ni a los sponsors. Y Checo ya no está en modo escudero sumiso. Al contrario, está jugando sus cartas para 2026, y eso tiene nerviosos a todos. Y entonces pasa lo que vimos, Max desesperado, tomando decisiones torpes, como si tuviera que demostrar algo. Pero lo peor es que sí, tiene que demostrar algo, que puede ganar sin Checo. Y por ahora, no lo está logrando. Vamos a repasar rapidito el GP de España. Porque todo esto no son palabras al aire. Son hechos. Lando Norris le hizo frente a Max desde el sábado. Le quitó la pole. Y en carrera, aguantó con estrategia, con ritmo y con cabeza. Russell, a pesar del toque, se recompuso y llegó cuarto, pegadito a los de adelante. Leclerc y Sainz ya no se orinan cuando ven el alerón azul por el retrovisor. Y Max. Max se vio tenso, incómodo y sin ideas. Terminó en el podio por pura costumbre, pero sin la contundencia que nos tenía acostumbrados. ¿Y el momento clave? El toque con Russell. Ahí se vio todo, el Max sin margen de error, sin equipo perfecto, sin Checo. Vamos a hablar claro. Max Verstappen es un malcriado. Es el hijo favorito al que nunca le dijeron que no. Desde que llegó a la F1 lo protegieron, lo apapacharon y le dieron una carrera entera para moldear a su antojo. Pero ahora que tiene que compartir, que pelear, que aceptar errores, se desespera como niño chiquito. Y ojo, no es que esté viejo. Tiene todavía cuerda para rato. Pero psicológicamente, está empezando a mostrar grietas. Porque cuando alguien no está acostumbrado a perder, el primer tropezón lo hace tambalear. Y lo de Montmeló fue justo eso, un tropezón mental. Russell no le ganó la posición. Le ganó el respeto. Lo hizo enojarse. Lo hizo cometer errores. Y lo dejó hablando solo por la radio. Ahora, ¿por qué Russell es importante en esta historia? Porque representa al piloto moderno. Rápido, técnico, sin miedo. Y sobre todo, sin reverencia a los viejos campeones. Russell no se chupa el dedo. Sabe que Max es bueno. Pero también sabe que es vulnerable. Y lo está atacando donde más duele, en su orgullo. Y eso, amigos míos, es lo que marca el inicio del cambio de ciclo. Porque cuando los demás ya no le temen al león, el león deja de reinar. Mientras todo esto pasa, hay alguien que está mirando desde el fondo del box, con una sonrisa discreta, Sergio Checo Pérez.
Porque él sabe que Max ya no es invencible. Sabe que Red Bull se está tambaleando. Y sabe que su tiempo de callarse se acabó. Por eso está moviendo piezas, llamando puertas, hablando con equipos. Pero ese chisme te lo voy a contar al final del video, porque créeme, el equipo al que podría ir te va a volar la cabeza. A ver, seamos honestos, ¿cuántas veces escuchaste decir que el auto no corre solo? Pues sí, pero tampoco un campeón corre solo. Necesita estructura, necesita respaldo, y Max, aunque muchos lo nieguen, es fruto de una maquinaria perfecta. Pero ahora que esa maquinaria empieza a fallar, se está viendo el verdadero nivel de Verstappen. Un piloto talentoso, sí, pero sin coche dominante, sin escudero, y sin control total, es uno más del montón de la élite. Y eso, créeme, le arde más que un sobrecalentamiento en la caja de cambios. Pongámonos un poco más técnicos, el dominio de Red Bull en 2022 y 2023 no fue por magia. Fue por un coche con efecto suelo perfecto, por reglamentos que Newey leyó como si fueran un poema, y por un checo que le limpió el camino. Y ahí es donde entran las sospechas. Porque cuando le das un auto fuera de serie a un piloto de élite, claro que gana. Pero cuando ese piloto depende del control total, del favoritismo, de que nadie le dispute estrategia ni espacio en pista, ya no es un piloto de verdad, es un producto. Un producto diseñado para ganar, siempre y cuando tenga el guión escrito. Y aquí es donde entra el mexicano más importante en la historia de la Fórmula 1, Sergio Pérez. Porque muchos, sobre todo en Europa, minimizan lo que hizo Checo en estos años. Dicen que solo fue un escudero. Que solo sirvió para estorbar a Hamilton. Que no le dio batalla a Max. Pero eso es precisamente lo que necesitaba Red Bull. Un escudero inteligente, que supiera cuándo atacar y cuándo ceder. Un piloto que ayudara a construir el mito de Max sin robarle el foco. Y eso lo hizo Checo con maestría. Y ahora que Checo ya no está al 100 en esa función, que empieza a pensar en su futuro, que ya no se deja. Max se desmorona. Vamos a hacer un ejercicio de imaginación. Pongamos a George Russell en el Red Bull RB19 de 2023. ¿Qué habría pasado? ¿Habría sido campeón? Casi seguro. ¿Habría dominado con esa facilidad? Tal vez no. Pero lo que es seguro es que no habría chocado con Checo en Brasil, ni se habría negado a seguir órdenes de equipo, ni habría acusado a medio paddock de no respetarlo. Porque Russell, a pesar de ser joven, tiene más cabeza fría que Verstappen. Y eso, en esta F1 tan estratégica, tan calculadora, vale oro. Verstappen, en cambio, es explosivo. Es visceral. Corre con las tripas. Y cuando las cosas no le salen, revienta. Como en Montmeló. El gran problema de Max hoy no es que Red Bull esté bajando el rendimiento. Es que él no sabe cómo liderar sin tenerlo todo bajo control. Porque antes tenía a Checo tapando huecos. A Horner manejando excusas. A Marco limpiándole el camino. Y a Newey diseñando naves espaciales. Hoy tiene a Checo cuestionando decisiones. A Horner bajo presión mediática. A Marco peleado con medio mundo. Y a Newey haciendo las maletas. Y Max, solito, empieza a mostrar que fuera de esa burbuja perfecta, no sabe qué hacer. Y aquí va algo que muchos colegas no quieren decir en voz alta. Max Verstappen es un gran piloto, pero no es un gran campeón. ¿La diferencia? El piloto gana carreras. El campeón lidera un equipo. Inspira respeto. Sabe perder. Aprende. Se adapta. Y Max, hasta ahora, solo ha mostrado una cosa, que sabe ganar cuando todo está a su favor. Pero en cuanto el viento cambia, pierde la cabeza. Choca. Se enoja. Culpa a los demás. Eso no es de campeón. Eso es de niño mimado. Y ahora hablemos del elefante en el box. Red Bull está más perdido que Checo en Mónaco con lluvia. Porque ni Horner, ni Marco, ni Max están tomando el liderazgo. Y cuando el capitán del barco empieza a girar en círculos, el resto de la tripulación empieza a pensar en saltar. ¿O creen que es casualidad que Newey ya esté escuchando ofertas? ¿Que Checo ya esté viendo nuevos equipos? ¿Que hasta los mecánicos empiecen a filtrar cosas? Red Bull ya no es el equipo blindado que dominaba. Ahora es un campo de minas. Volvamos al incidente con Russell. Porque ese choque no fue una casualidad. Fue una metáfora. Un piloto que ya no impone. Que ya no se respeta. Que ya no genera miedo. Y que al primer roce, explota. Y Russell, lejos de achicarse, le metió el auto. Como para decirle: ya no sos el jefe. Ya no te tengo miedo. Si te tengo que pasar, te paso. Si te tengo que tocar, te toco. Y eso, más que el daño al coche, fue un golpe directo al ego de Max.
Un ego que, hasta hace poco, era del tamaño del ala trasera del RB19, pero que ahora se le está cayendo a pedazos. Muchos dirán, pero Checo anda flojo, no. Sí, tuvo carreras malas. Pero ojo, no está vencido. Está calculando. Porque mientras Max entra en crisis, Checo está negociando. Pensando. Armando su salida como un ajedrecista. Y lo más interesante es que podría terminar en un equipo donde sí sea el número uno, donde lo respeten, donde no tenga que bancarse ni berrinches, ni favoritismos, ni humillaciones disfrazadas de estrategia. Y ese equipo, te lo voy a decir al final, como te prometí. Vamos ahora con el otro protagonista de esta novela de Montmeló, George Russell, el inglés que parece más frío que un olvidado, pero que cuando explota, te escupe todo con acento de Oxford. Porque ojo, Russell ya no es el niño bueno de Mercedes. Ese que hacía entrevistas con la sonrisa de Ken y que decía que todo era learning. No, señor. Ahora es un tipo que se la cree. Que quiere liderar. Que ya no está para que lo comparen con Hamilton cada domingo. Y lo que pasó con Max fue la gota que rebalsó el difusor. La maniobra fue clara, Russell vio el hueco, lo tomó, y Max se lo quiso cerrar con esa soberbia que ya le conocemos. Pero Russell no levantó. No frenó. No se achicó. Y eso, más allá del roce, del pontón, del alerón, fue una declaración de guerra. Fue como decirle, ¿sabes qué, Max? Antes me intimidabas. Pero ahora, sin Newey, sin Checo, sin el coche mágico, ya no sos el intocable. Eres uno más. Y si te tengo que meter el auto, lo hago. Y ahí, el holandés se derritió más rápido que un motor Honda en los 2000. Aquí viene la pregunta interesante. ¿Russell está listo para ser campeón? Técnicamente, sí. Mentalmente, le falta poquito. Pero lo que le sobra es hambre, decisión y carácter. Y sobre todo, ya no tiene paciencia. Ya no quiere esperar a que Lewis se retire. Ya no se calla cuando algo le molesta. Ya no sonríe para las cámaras mientras le hacen undercut en boxes. Y lo demostró en España, donde más allá del resultado, corrió con huevos. Porque salir cuarto en una carrera donde tuviste que fajar con Max, tapar a Leclerc y esquivar las estrategias locas de Mercedes, no es poca cosa. Y aquí entra el factor Toto. Porque el jefe de Mercedes está en una encrucijada. Seguir apostando por la leyenda Hamilton, o apostar por el futuro Russell. Porque ojo, Toto quiere a Lewis, claro. Pero también sabe que no le queda mucho más. Y que George ya está pidiendo pista como líder. Y este encontronazo con Verstappen puede haber sido justo lo que necesitaba para consagrarse dentro del equipo. Una especie de, ya no soy segundo. Ya no soy promesa. Ahora mando yo. Y si Toto es inteligente, va a aprovechar ese momento para darle a Russell más espacio. Porque si no, ojo, lo puede perder. Y mientras tanto, Verstappen sigue cavando su propia tumba pública. Porque lo que hizo después del choque no fue solo calentarse. Fue ir a buscar a Russell y culparlo de todo. Como si fuera 2021 y estuviera peleando el título con Hamilton otra vez. Pero esta vez no hubo drama de campeonato. No hubo nada en juego. Fue puro ego. Puro berrinche. Y eso, para muchos en el paddock, ya empieza a cansar. Porque una cosa es quejarte cuando te tiran el coche en Mónaco. Pero otra muy distinta es buscar pelea por cualquier roce, en plena lucha cuerpo a cuerpo. Esto es Fórmula 1, no es Mario Kart, Max. Este incidente nos muestra algo más profundo. La nueva generación de pilotos ya no le tiene miedo a Verstappen. Russell, Norris, Piastri, incluso Leclerc, ya no se corren cuando Max aparece por el retrovisor. Y eso es peligrosísimo para él, porque todo su reinado estuvo basado en el respeto, o mejor dicho, en el temor que generaba. Sin eso, sin esa aura de imbatible, Verstappen se vuelve humano. Y cuando se vuelve humano, comete errores. Y cuando comete errores, se vuelve criticable. Y eso a Max le cuesta más que un cambio de neumáticos en lluvia. Piénsalo. De verdad. ¿Cuándo fue la última vez que Max ganó rueda a rueda, sin auto dominante, sin estrategia perfecta, sin ayuda del equipo? Porque ganar saliendo en pole, con pista libre y sin errores, es fácil. Pero ganarle a Russell, a Leclerc, a Alonso o a Norris en pista, con maniobras limpias, con cabeza, eso es lo que hacen los grandes. Y ahí es donde muchos ya empezamos a ver que Max no está a ese nivel, cuando las condiciones no son perfectas. Así que al final, ese choque con Russell fue más que un incidente de carrera. Fue un disparador. Un detonante. Un recordatorio de que Max ya no es invencible. De que hay pilotos con más clase. Con más control. Con más visión a largo plazo.
Y que si no cambia su actitud, si no se adapta, si no crece como líder, puede terminar solo. Con todo el talento del mundo, sí. Pero solo. Y en esta F1 moderna, la soledad te deja fuera del podio antes de que arranque la vuelta de formación. Ahora sí, lo que todos quieren saber. Porque mientras Verstappen se pelea con medio paddock, mientras Russell le mete presión a Hamilton, mientras Red Bull se desmorona por dentro, Checo Pérez está en silencio. Pero no quieto. Porque el tapatío, como buen mexicano, ya está moviendo las fichas. Ya está hablando con gente. Ya está sondeando su futuro. Y las cartas están sobre la mesa. Y no es Cadillac. Eso ya lo sabemos. La opción más loca, Alpine. Sí, suena raro. Pero no es broma. En los pasillos del paddock, la gente de Alpine, especialmente con la llegada de Briatore como asesor especial, empezó a tantear nombres fuertes. ¿Y quién mejor que Checo para liderar un equipo que necesita estabilidad, experiencia y resultados inmediatos? Ya se cansaron de Colapinto. Gasly está más afuera que adentro. Y con Briatore manejando los hilos, no sería raro que intenten traerse a un piloto serio que sepa desarrollar el auto. ¿Y quién mejor que Checo, que viene de trabajar con Adrian Newey, que ha batallado contra Verstappen, que ha ganado carreras y que todavía tiene hambre? Sería un movimiento arriesgado, claro, pero también uno que le devolvería protagonismo y liderazgo total. La opción romántica, Sauber, Audi. La gente de Sauber, que será Audi en 2026, también ve a Checo como un puente ideal. Un piloto con experiencia, que hable alemán fluido, sí, Checo vivió años en Alemania, que sepa trabajar con marcas grandes y que tenga ese toque de fiabilidad suiza que tanto le gusta a Audi. Además, con Hülkenberg ya fichado, la dupla con Checo sería seria, madura, sin payasadas. Y con espacio para que Audi invierta en paz, sin dramas internos. El problema es el corto plazo, 2025 sería un año complicado. Pero si Checo acepta ese reto, podría ser la cara del proyecto alemán para 2026. Lo de Montmeló fue más que un simple encontronazo en pista. Fue una señal de cambio. Un símbolo de que la vieja F1 del dominio de un solo piloto se está terminando. Verstappen se está desmoronando emocionalmente. Russell se está consolidando como el nuevo gallo inglés. Y Checo está jugando al ajedrez en silencio, moviendo las piezas con paciencia y visión. Así que atentos. Porque si pensaban que 2024 era aburrido, esperen a ver lo que viene en 2025. Y ya lo sabes, si llegaste hasta acá, déjame un like, comparte el video y suscríbete si quieres ver a Checo Pérez en la Fórmula 1 de enero de 2026. Nos vemos en la próxima.